Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta transmisión a través del Facebook Live del Instituto de Cultura. Hoy, segundo momento del proyecto Texturas del Tiempo, un proyecto que permite reconocer ese patrimonio cultural carmelitano a través de la cerámica, a través de ese reconocimiento del trabajo de los ceramistas y ese proceso que se viene realizando en nuestro municipio con todo lo que conlleva la elaboración de una pieza en cerámica. Hoy, segundo momento del proyecto Texturas del Tiempo, este lleva por nombre De la Tierra al Fuego. Un saludo cordial para todos los que nos ven, una cordial bienvenida, un saludo de parte del director del Instituto de Cultura, Jason Castro Trujillo, de parte del equipo de trabajo de este proyecto Texturas del Tiempo. Y hoy vamos a estar conversando con uno de esos ceramistas también tradicionales en nuestro municipio, don Carlos Henao. Nos acompañó también en este segundo momento del proyecto Texturas del Tiempo, como lo mencioné, De la Tierra al Fuego. Él hace parte también de ese gran legado que tenemos en nuestro municipio con estos ceramistas tradicionales. Y yo creo que antes de iniciar este conversatorio es importante resaltar pues esa vida de trabajo de don Carlos. Le doy la bienvenida a don Carlos Henao, a Dairo Zuluaga, mi compañero de trabajo del área de patrimonio del Instituto de Cultura. Y bueno, de una vez como para iniciar este segundo momento que lleva por nombre De la Tierra al Fuego, que permite generar ese contexto de lo que es la tierra del Carmen, de sus arcillas, de sus minerales, y luego ese fuego transformador de las piezas en cerámica. Le doy paso a don Carlos para darle la bienvenida y que nos cuente un poquito también de su trayectoria, de esa vida que ha tenido usted cercana a los procesos ceramistas en nuestro municipio, ese recorrido por las fábricas, que nos cuente un poquito también, don Carlos, de usted, del ceramista. Sí, buenas tardes. De la cerámica pues tenemos muchos recuerdos, muchas obras que se hicieron en el tiempo, ¿cierto? Empezando por la transformación de la leña que utilizaron para quemar en la cerámica, pasando al carbón, que es una transformación que pocos lo saben. De la juventud, pues los más jóvenes no conocen ese proceso. Entonces es bueno recordar todo ese tiempo, que en ese tiempo trajeron las leñas hasta de Sonsón, llegaron a traer leña para hacer las quemas que duraban hasta 12 días. Y es un proceso bastante complicado. Don Carlos, cuéntenos un poquito de usted. Usted sé que fue profesor de cerámica en el Instituto Técnico Industrial, sé que trabajó en muchas de esas fábricas de cerámica, sé que ha experimentado también mucho con el proceso de las pastas, de todos estos minerales que se utilizan para la producción de la cerámica. Sí, yo procesé muchas arcillas del Carmen, empezando por la blanca, los contenidos de las arcillas blancas, que unas tienen mucho caolino, otras tienen mucha arena. Al tamizarlas y mezclarlas con otras arcillas, daban otra calidad de arcilla, ¿cierto? Se componía la arcilla para la cerámica, tanto como para los refractarios. En los refractarios trabajábamos en la arcilla gris, la arcilla blanca y los chamotes, los chamotes eran las piezas ya quemadas, trituradas de nuevo, para volverlas a mezclar con la arcilla y hacer un refractario. Bueno, Dairo, bienvenidos también a este conversatorio con don Carlos, que vamos a conversar muy amenamente y muy de manera muy tranquila con don Carlos sobre todos esos procesos de producción cerámico y todo esto que llevamos a cabo en este segundo momento que se llama De la Tierra al Fuego y que muestra también un poquito de esos procesos de elaboración con las pastas, ¿cierto? Con las barbotinas, con la elaboración de piezas en cerámica a través de los moldes de yeso y la pasta líquida, las barbotinas. Bueno, sí, un saludo para todos. Don Carlos, quiero también acercarlo pues como y que nos contextualice un poco de la preparación de la barbotina. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Qué debe llevar? ¿La cantidad de agua? Cuéntenos un poco de esto, don Carlos, en este proceso que hicimos con los jóvenes que usted le transmitió ese conocimiento. Sí, tanto en los colados hay un proceso muy amplio. Hay
depende muchas veces de las arcillas, la preparación, la cantidad de agua, porque la arcilla sola no se prepara un colado con la arcilla sola, siempre hay que agregarles un componente químico, que es el silicato, el carbonato de sodio, para ayudarle a la fusión del colado, para que dé bien el grueso en las piezas, en el molde sobre todo, para que haga un buen vertimiento. Listo, don Carlos. En la pieza del colado, sobre todo las piezas que llevan asas, la oreja pues del jarrón, de los pocillos cuando se hacen vaciados, para que la misma oreja del pocillo quede directamente hecha en el pocillo. Esto de los moldes, cuéntenos por qué es tan especial para el vaciado. El molde es especial porque usted en el molde puede plasmar una pieza para sacarla repetidas veces, ¿cierto? Puede sacarlas, depende de la cantidad de moldes, un molde da hasta 350 piezas. Y si quiere seguirlo utilizando, le da más, pero ya le da la pieza más deforme, porque el molde se va desgastando. Hay que mirar el molde en la composición del yeso. Si lleva cantidad de agua, queda el molde muy blando. Si el molde lo quiere uno más fino, menos agua y más cantidad de yeso. Bueno, yo le quiero recordar a todas las personas que se están conectando a través de esta transmisión de Facebook Live del Instituto de Cultura, que este proyecto se llama Texturas del Tiempo. Hoy el segundo momento de este proyecto, un proyecto ganador de la convocatoria de museos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Este proyecto permite precisamente, como lo decía al inicio, ese reconocimiento de la labor ceramista, del artesano que elabora las piezas en cerámica y de ese proceso que lleva la elaboración de una pieza en cerámica desde la extracción de las materias primas, de las arcillas, del suelo, de las tierras, que permiten todo ese proceso para llevar una pieza a su acabado final y que las podamos disfrutar en la casita, en un almuerzo, en un cafecito. Este proyecto o este segundo momento de la tierra al fuego permitió también un resultado audiovisual que vamos a ver al final de este conversatorio, un video que nos muestra lo que es la producción de piezas en cerámica a través de la técnica del vaciado colado. Ya lo mencionaba Dairo y don Carlos, el tema de la barbotina, pero entonces yo quiero ahí preguntarle a don Carlos ese término, porque yo sé que muchas de las personas que están ahí conectadas se preguntarán, ¿y qué es la barbotina? ¿Qué es ese elemento? ¿Por qué se llama barbotina? ¿Cuál es su consistencia? ¿Cuáles son sus componentes, don Carlos? Sí, señor, la barbotina se compone de arcilla, la arcilla que se prepara con el feldespato, el cuarzo, y se prepara al colado con base de agua y solución de silicato y carbonato de sodio, con el fin de que los elementos queden homogéneos y pueda hacer un vaciado correcto. Después de pasarlo por una malla para quitarle el granulado y quitarle todas esas partículas que pueden descomponer la pieza. Don Carlos, yo lo quiero invitar porque queremos hacer de este conversatorio también que sea interactivo. Entonces, le pido que le entregue el micrófono a Hugo para que usted nos... Vamos a hacer un proceso sí, del colado. Que nos indique y que vaya mostrando también cómo es este tema del colado. Por ejemplo, para hacer un vaciado de colado, hay que vertir el colado suavemente en la pieza. Por ejemplo, acá vamos a llenar un molde suave que vaya subiendo el colado y vaya cogiendo el molde correctamente. ¿Hasta dónde va? Y el molde ya queda lleno, se va a medida de que el molde va absorbiendo la humedad, el agua, la parte sólida va quedando adherida al molde hasta que da el grueso preciso para sacar la pieza. Después de hacer el vaciado, ya queda la pieza con el vacío interno en el molde. Venga, don Carlos, le recibo si quiere el tarrito y nos va contando con este molde que tenemos acá, que ya lo hicimos previamente, para que le explique a la gente lo que se adhiere al molde de yeso. Por ejemplo, acá está el vaciado, donde la pieza, el colado se pasó por una malla para quitarle el granulado y ya queda la pieza limpia interna.
Ya después de acá se recorta lo que sobra, se saca la pieza, se deja endurecer un poco y después se le da la pulida para que después del secado y llevarlo al horno para el bizcochado, para la quema en bizcocho. Bueno, vamos a darle la pulida entonces. Un momento hay Acá. que Hugo le reciba el micrófono y le paso la... Y háblenos de esta herramienta también, don Carlos. Ahora, esta es una pieza, una herramienta que se hace de una cegueta, que ya prestó su servicio en el oficio en otro oficio, ¿cierto? Y acá la utilizamos para recortar la pieza y sacar el recorte de la pieza. ¿Usted y hace darle algo una con este acabada. recorte, don Carlos? ¿Se puede Con volver a este utilizar? recorte lo reutilizamos haciendo, puede ser una pieza decorativa, para agregarle a la misma pieza si uno quiere, ¿cierto? ¿De esto se requiere tiempo o usted cómo sabe cuando esta pieza ya está con la barbotina? Lleva determinado tiempo, ahí depende la barbotina que uno prepare, porque a veces queda muy delgado o queda con mucho silicato y se demora un poco más para dar el grueso en la pieza, para dar el grueso normal. ¿Cómo sabe usted que la pieza ya está lista para retirarla del molde? La pieza ya cuando ya ha cogido una dureza y se puede sacar del molde. Ya por ejemplo podemos utilizar un golpecito para aflojarla del molde y poderla sacar, poderla desmoldar. Acá ya hacemos el desmoldado de la pieza. Qué bonito, don Carlos. ¿Y Ya esta pieza qué? la colocamos con mucho cuidado en una superficie plana para que no se deforme. Podemos colocar en una superficie plana como una tabla, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, y ahí ya pasamos a un tema que llaman acá pulido. Ya de acá la dejamos endurecer un poco para la pulida. Puede ser seca o puede ser en estado de cuero. El estado de cuero tiene una ventaja que le podemos agregar, le podemos pegar la oreja, le podemos agregar otra pieza que se puede hacer a mano, se puede hacer manualmente y se le agrega la pieza para una decoración en alto relieve, en alto o bajo relieve. Don Carlos, ¿qué es el lavado? Que es uno de los procesos que tiene la cerámica del Carmen. El lavado es muy importante. El lavado debe de ser con una espuma muy suave, agua limpia y si es preciso darle una pulida con un trapo delicado para que la pieza quede bien perfecta. Bueno, y de ahí, ¿a dónde pasamos? De Ya ese de ahí, lavado. de la pulida, ya le damos el secado y lo pasamos al horno en bizcocho para quemarlo a 1200 grados según la preparación de la pasta. Porque hay pastas de porcelana que se preparan para 1100 grados, para 1250, 1350 grados. Bueno, don Carlos, veo que aquí explíquenos un poco esto cómo se adhiere a la pieza. Por ejemplo, acá en el colado ya está empezando a coger una película. una parte sólida, que es la que va quedando pegada al molde, hasta que ya el molde sigue absorbiendo y da el grueso preciso a la pieza que necesitamos, que es el borde acá, el borde de la pieza, que se va captando acá en el molde. Cuando ya dando el grueso, ya se va captando el grueso que uno necesita dejarle a la pieza. Bueno, Hugo. Bueno, este proceso es bien bonito y está directamente conectado con el encuentro del día miércoles pasado. Recuerdan que estuvimos viendo todo el proceso de elaboración de matrices, la elaboración de moldes con Berna, y ya hoy con don Carlos conectamos precisamente la utilidad del molde de yeso a la hora de elaborar piezas en cerámica, ¿cierto? Existen diferentes técnicas a la hora de elaborar esas piezas en cerámica. Pues de lo que yo he conocido, por ahí está el tema entonces del vaciado colado, está el tema de la técnica del rollo,
está pues obviamente los moldes que se utilizan para el torno de tarraja, pero también hay otro elemento que de pronto a veces no mencionamos y es el torno de alfarería, que también se utiliza en el municipio para elaborar piezas. Hoy específicamente estamos hablando del vaciado colado, don Carlos, pero existen infinidad de posibilidades de elaborar piezas en cerámica. Sí, claro, hay muchos procesos. Está el proceso en el molde, con la pasta sólida, hacer el forjado con tarraja sobre el torno. Y está el otro que se puede hacer manualmente también. Se puede elaborar una tela y procesar la pieza dentro del molde. Fuera de eso, uno la pieza la puede transformar. Puede hacerle unas moritas, puede hacerle un alto relieve, puede hacer otro tipo de oreja que se le vaya a agregar al pocillo. Puede ser relieves, puede ser calados para transformarlo, por ejemplo, en una pantallita para una lámpara. De ahí también se puede hacer un calado y sacar un asa del pocillo, una especie de orejita al pocillo, que no puede ser para líquido, puede ser para otro elemento. Don Carlos, antiguamente en las fábricas de cerámica todo este proceso de la barbotina, de la pasta líquida, tenía un cuento bastante extenso, ¿cierto? Todo el proceso de pulverizar los minerales, de hacer la frita, de quemar el cuarzo para poderlo pulverizar. Luego, posteriormente, estaban las tamboras donde se mezclaba estos minerales sólidos con agua para poder sacar la barbotina. Cuéntenos un poquito de ese proceso que era tremendo, pues, porque hoy día, digamos, de cierta manera existen algunos elementos modernos que pueden ayudar a la elaboración de la barbotina, pero antiguamente era tremendo la producción de la pasta líquida para el proceso de cerámica. Sí, en ese tiempo el proceso era pues muy rudimentario y también muy especial, porque se utilizaban unos pisones, o otras personas lo molían con una almadana, molían el feldespato, el cuarzo, y las arcillas cuando las dejaban secar también se pulverizaban para llevarlas al molino y preparar el colado, que era la barbotina, es cierto, que se preparaba. Aquí se empezó a preparar colados como de los 70 en adelante, porque era muy poco el colado que se hacía en el Carmen. Era el forjado en torno y poco se utilizaba el colado porque las orejas se hacían manualmente, las hacían la señora en las casas del campo, hacían las orejas, hacían los pernos para quemar el plato, que el perno iba dentro de la caja refractaria para separar los platos en el esmalte. Volviendo a la preparación de los materiales para los colados, era el feldespato, el cuarzo, caolín, las arcillas. Siempre se buscaba la arcilla blanca, aunque hoy en día se están utilizando todo tipo de arcillas que den la plasticidad y tengan los fundentes esenciales para la cerámica. Se vaciaba se preparaba, casi todo salía líquido de los molinos, todo era líquido. Se vaciaba una cuba donde se dejaba sedimentar un poco, botar el agua, después se echaba en unos talegos, se pasaba unos talegos para dejar escurrir el agua, saliera todo el agua de la arcilla, ¿cierto? De la pasta cerámica. Después se pasaba a un molino, a una estufa donde se secaba la pasta para el amasado y el ajuste de la pasta para poder hacer moldear el plato, la taza y las piezas que se hacían en el torno. La otra parte del colado que se hacía era pasar del talego, del costal o el talego de tela, que era, en vez de filtroprensa, era un talego, porque no se utilizaba la filtroprensa. La filtroprensa llegó aquí a Cerámicas Júpiter, después a Cerámicas Continental, y tal vez otra empresa la utilizó, pero muy pocos, casi todos eran en talegado.
para hacer la galleta en la pasta, ¿cierto? Porque se secaba en una estufa para volverla sólida, para poderla amasar y llevarla al torno. Después, y en los otros colados se pasaban otra vez al molino para agregarle recorte, que de la taza y el plato, que quedaban de los recortes de la moldeada. Y se preparaba un colado, se preparaba colado y se preparaba la pasta dura para porcelana dura, lo que era para la pasta de bolas, que así ahí me tocó preparar mucho esa pasta, que se le agregaba más feldespato, cuarzo, y daba la porcelana dura para la pasta de bola, el adoquín para forrar los molinos y también para hacer pisos cerámicos, que quedan muy bonitos, que hay varias iglesias con esa porcelana. Está la iglesia de Abejorral, está la iglesia del Santuario, está la iglesia de Río Negro, que es un adoquín demasiado fino, donde estaba también la iglesia de Envigado, que lastimosamente en Envigado hicieron un cambio, vendieron todo el adoquín de la iglesia para cambiarlo por cerámica. Don Carlos, qué bonitas historias. Sí, Esto es lo que refleja pues una tradición del Carmen de Iboral. Yo quiero que usted nos cuente algo sobre las herramientas que nos hemos venido encontrando en este proceso de texturas del tiempo. Yo tengo en mis manos una herramienta indispensable para el tema del vaciado con varios tachelos. Cuéntenos usted un poco de esta herramienta, don Carlos, que es muy básica, pero muy importante. Esto es muy importante porque anteriormente usaban la cabulla, usaban otras piezas para amarrar los moldes. Cuando empezaron a descubrir, pues descubrieron en algunas empresas que el neumático era especial para sacar la cinta de caucho para amarrar el molde, para que el molde no se abra y no se saliera el colado. Entonces es muy importante el caucho del neumático para amarrar los moldes. Sí. Y darle un ajuste preciso al molde. Muestra el ingenio de los artesanos de Sí, nuestro municipio. Todo esto sí se utiliza y se amarra el molde cuando son dos piezas. Son dos piezas que deben de ir en un solo molde. Entonces ya utilizamos el resorte que nos da el neumático para ajustar la pieza, para hacer el llenado de colado, para que no se nos salga por los lados. Bueno, don Carlos, tenemos aquí la pieza, ¿cómo va? Acá ¿Le falta tiempo? un poquito, le falta un poco para el grueso. Ahí podemos ver más o menos el grueso que tiene, que todavía le falta quedar un poco más grueso para hacer el vaciado y que nos quede la pieza al vacío. Bueno, don Carlos, entonces sigamos con el proceso pues de este vaciado. Después de haber pulido la pieza, de haberla lavado, se seca naturalmente. Vamos a algo muy importante, que cuando ya tenemos las piezas listas, ¿qué procedemos a hacer? ¿La carga del horno? Por ejemplo, ya cuando tenemos las piezas secas, ya las llevamos al horno. Ya en el horno se le da un quemado, depende la calidad de la pasta. Si es una pasta para 1000 grados, si una pasta para 1100 o para 1200 grados. Como por ejemplo la pasta para porcelana dura, es una pasta que se quema a 1380 grados. 1380, lo que hacíamos de Rubicón hace 45 años, que se hacía Rubicón en el Carmen, que era una pieza que en Europa la hacían y entonces aquí lograron desarrollar la fórmula para la pieza de Rubicón, que nunca se moldeaba porque era una pasta demasiado viscosa. Entonces esa pasta se trabajaba al colado. Esas arcillas, lo único que se traía al Carmen era el feldespato, que no existe en el Carmen, o sí existe, pero es muy difícil la extracción porque está en las montañas
en la cordillera. Se traía el feldespato de Montebello, el otro de San Cristóbal, que había un feldespato muy puro con buen potasio para el blanco y también para fundición de los elementos. El potasio ayudaba mucho en el Rubicón, porque la pasta de Rubicón se preparaba con feldespato, cuarzo, arcilla y caolín, y se le agregaba buena cantidad de carbonato de sodio para que ayudara a la fusión de la pasta. Fuera de eso se le agregaba la piedra negra que se extraía de la quebrada, donde es una piedra que contiene una cantidad de elementos. Tiene cobre, tiene hierro, tiene azufre y otros elementos en ciertas cantidades. A veces es muy rico en hierro, esa piedra es muy rica en hierro. Entonces al fundir y al encontrarse con el cobre y todo eso daba unos efectos muy bonitos en los esmaltes a 1380 grados. Bueno, don Carlos, estamos en la quema. ¿Qué elementos son necesarios para esa quema? Lo más importante para la quema es un horno bien adecuado, que el horno tenga unos buenos quemadores, tenga buena fusión de aire, buena entrada de aire, para que el calor logre entrar al refractario y quemar bien la pieza que lleva el refractario. Bueno, hay son los estuches y o las cajas refractarias. Eso era antiguamente, Eso lo era de los antiguamente. estuches, pero ahora quemamos de una manera muy diferente, pues ya colocamos las piezas simplemente en el horno sin necesidad de estucharlas. Sí, ahora porque el fuego es muy limpio. Anteriormente era el carbón. El carbón tenía unos componentes que lo llamábamos pizarra. Esa que llamaba pizarra era muy duro para quemar, y entonces el horno y la gente sufría mucho cuando el carbón traía bastante pizarra. La gente sufría en la cuestión de que el horno trataba de apagarse, no subía la temperatura que necesitaba. Necesitaba subir, ya estaba el horno subiendo, por ejemplo, a 1000 grados, que sube fácil a 1000 grados, pero de ahí en adelante, de 1000 grados a 1100, lleva un proceso muy largo. Por ejemplo, un horno para 2000 piezas, por ejemplo, en un horno se demoraba para subir a 1100 grados, de 1000 a 1100 grados, se demoraba 2 horas. Para subir a 1200 se demoraba 4 horas más, por 100 grados más de temperatura. ¿Qué es el pirómetro? El pirómetro es un sistema muy moderno en el carne. El pirómetro se ha utilizado para medir las temperaturas. Es otra cosa que nos ha ayudado mucho en los hornos, ha ayudado para los colores, para los esmaltes, para el bizcocho. El bizcochado debe ser quemado a 1200 para que el esmalte quede muy perfecto y evitar la grieta y que sea una buena pasta bien preparada. Bueno, don Carlos, después de medir esa temperatura, como dice usted, ¿cuánto debe más o menos subir el horno por minuto en grados? Y háblenos también de la diferencia de un horno eléctrico a un horno a gas, por ejemplo. Sí, hay unas diferencias muy grandes. Por ejemplo, el horno a gas, si el horno, depende mucho de la carga del horno, depende de la carga que se haga en el horno. Si el horno queda con mucha cerámica, de pronto queda muy separadas las piezas, los pisos del horno en placas refractarias, de pronto está muy separado. Va a haber una fusión del calor, un escape de calor más rápido, y entonces las piezas no quedan bien quemadas. Va en la carga, una carga bien hecha, que el horno quede ajustado, quede unos quemadores buenos, el calor va a subir
muy parejo en el horno y va a quemar la cerámica muy bien quemada. Que aquí hemos tenido muchas dificultades por eso, porque falta de conocimiento en los hornos, que hoy en día ya se ha adquirido un poco más de conocimiento, sobre todo la carga, la cantidad de piezas, la pieza si es muy gruesa, si es muy delgada, porque si es muy delgada puede vitrificarse y si es muy gruesa queda cruda. Entonces debe de ser las piezas más o menos un término grueso, de un grueso normal en todas las piezas, para que el horno queme bien y salga de muy buena calidad. Don Carlos, bueno, y esa calidad, ¿cómo la sabe usted? Yo le tengo la pieza acá ya en bizcocho, quemada a 1200 grados, como dice usted. ¿Cómo se hace la prueba de esa calidad? Pues ahí Tengo, si quiere, el micrófono. Hay muchas pruebas. Por ejemplo, esta es una prueba que la hacemos con un sonido, le damos con algo. Esta es una pieza que está bien quemada, tiene una temperatura normal. Si es quemado a más baja temperatura, tiene un sonido menos agudo. Más coco. Sí, suena como a madera o suena como una pieza plástica. Bueno, don Carlos, ¿cómo vamos con la piecita que vaciamos? Yo creo que tiene gruesor, ¿o cómo la ve usted? Venga, si quiere le tengo el micrófono para que usted la observe y nos muestre cómo es. Todavía le falta un poco de colado para que nos dé un gruesor parejo. Esto es muy importante en el colado, está pendiente de llevar un nivel en el colado, porque si lo dejamos bajar, entonces coge grueso en la parte de abajo, va a quedar con un asiento grueso, pero en la mitad de la pieza queda gruesa, y la parte de arriba queda delgada, entonces nos queda una pieza deforme donde queda de mala calidad. Bueno, la invitación es a la gente que nos está viendo también, que si tiene preguntas, que bien pueda las haga, que nosotros trataremos durante estos programas de ir contestando. ¿Y usted qué otras recomendaciones cree que nos debe hacer para que salga una buena pieza en vaciado? Le recibo don Carlos y quiere Una recomendación buena, un colado bien preparado y un molde que esté seco. Si el molde está demasiado seco y es bueno darle un medio pasón con una esponja medio húmeda, no húmeda del todo porque el molde se humedece mucho, para que el colado se adhiera al molde. Y si la pieza no desmolda bien, si el molde es muy vitrificado o está ya muy usado el molde, se utiliza el mismo polvo de la cerámica seco, que esté bien seco, y se le da una empolvada al molde para que el molde suelte la pieza después de que dé el grueso. Bueno, no, recordarles a todas las personas que están ahí conectadas a través de esta transmisión de Facebook Live, que este proyecto se llama Texturas del Tiempo, y este segundo momento del día de hoy, de la tierra al fuego, con don Carlos Henao, ceramista tradicional carmelitano. Estamos haciendo un contexto y un enlace que viene desde la elaboración de las matrices, la elaboración de moldes de yeso, y hoy el tema del vaciado o colado con barbotina y pasta líquida. Entonces, se tiene el molde de yeso, se vierte la pasta líquida, la barbotina y se deja fraguar. En estos momentos, don Carlos, estamos fraguando, ¿cierto? Hacemos el vaciado del colado para que la pieza quede vaciada y quede moldeada, ya quede formada en el molde. Acá podemos, por ejemplo, utilizar ya este colado, lo podemos utilizar en engobe también. Podemos utilizar también el colores dentro del colado, usar varios colores, hacer un decorado en la pieza. Por ejemplo, se puede hacer un decorado con el mismo colado, agregándole un color y haciéndole un decorado interno, o después de desmoldada la pieza, hacerle un decorado también. Ya dejamos que la pieza se empezara a absorber por el molde, ¿cierto? Ahí ya le dimos el grosor. Posteriormente vertimos el excedente que queda de la barbotina de la pasta líquida y ahora la dejamos secar. ¿Qué pasa, don Carlos, si nosotros no hacemos este proceso que estamos haciendo en este momento, sino
si no dejamos secar la pieza y empezamos a tratar de forzar la sacada, o no vertimos bien el excedente? Sí, ya ya la pieza se deforma, porque como está blanda, entonces ya se descompone la forma de la pieza, no la pasta, sino la pieza se deforma y ya no queda la pieza utilitaria. Don Carlos, O si el molde no se voltea, si no se deja que salga la totalidad del colado, sí, ¿qué puede suceder? puede rajar la pieza interna, puede rajarla por un lado, porque ya ese coladito que vuelve ya forma como otra capa distinta dentro de la misma pieza. Listo, entonces, ¿de aquí qué sigue, don Carlos? Ya después de que la pieza se haya vertido el excedente y ya se haya sacado los poquitos que quedan ahí de barbotina, de pasta líquida, ¿qué sigue? Ya de ahí ya sigue dejarlo endurecer un poco para darle la desmoldada. Desmoldarlo y pasarlo a una pieza plana donde no se deforme la pieza. Que fue lo que hicimos ahora empezando. Y colocar la pieza que no esté en una parte arenosa, que esté una superficie limpia y bien plana para que la pieza no se deforme. Porque si lo colocamos sobre una pieza acá, por ejemplo sobre esto, ya la pieza se deforma, empieza a irse secando. Puede ser sobre esta pieza de acá, un poquito que quede desnivelado, entonces la pieza empieza a deformarse desde arriba, porque la base de abajo le ayuda a la boca, a la parte de arriba del borde de la pieza. Estabilidad. ¿Sí? Ahí va perdiendo estabilidad y entonces va cambiando el sistema de la pieza, ¿cierto? Se deforma. Don Carlos, ¿cuánto tiempo hay que dejar esta pieza después de desmoldada para que se seque, para que ya esté en dureza de cuero? Puede ser de 4 o 5 horas, depende del tiempo, ¿cierto? Porque si tenemos un ambiente de unos 25 o 30 grados, en una hora está la pieza ya de pulir. Y tiene que ser a la sombrita, ¿cierto? Porque debe de ser para que no sufra la composición de la pieza, se seque pareja. Si se pone al sol directo, ¿qué pasa, don Carlos? Si yo la saco al patio y la pongo al sol directo todo el día, ¿qué puede No, suceder? se puede torcer la pieza. Se puede torcer y secarse por un lado y por el otro no seca parejo. ¿En qué momento recomienda usted, don Carlos, pulir la pieza? ¿En estado de cuero o hay gente que lo lava seco? Pues seco es muy bueno porque uno le puede dar un acabado más perfecto. En estado de cuero, de pronto, en la pulida, la persona que esté puliendo la pieza, se le va la mano y le hace la desborda, perdón. Ya le puede dar una forma. Puliendo la seca, coge con lija y le da un acabado más perfecto. Y los colores son diferentes. Esta es una pieza recién desmoldada y esta es una pieza ya endurecida. Ya empezando de cuero a seco. De estado de cuero va pasando a seco ya. Ya esta pieza que está en dureza de cuero ya se puede pulir. Ya se puede pulir y todavía se le puede pegar la oreja si usted la quiere convertir en un pocillo. Don Carlos, ya está la pieza en dureza de cuero. Ahí ya entonces, ¿cómo es el proceso del pulido? Ya este pulido se le puede dar, después de quitarle la rebaba, se le da un pulido con esponja y un poco de agua. ¿Con qué herramientas, don Carlos, se quitan los excedentes, la rebaba? Utilizamos la cuchillita de cegueta, utilizamos la navaja, el cuchillo, utilizamos la esponja y agua. Y agua. También puede ser un trapo para darle un pulimiento mejor. Bueno, Hugo, yo creo que con el agradecimiento a don Carlos por estar acá y enseñarnos y por haber transmitido ese conocimiento también a estos jóvenes aprendices, pues que yo sé que están muy agradecidos y la idea es que lo frecuenten a usted porque sabemos del ser que es usted y del compartir que tiene para las personas. Entonces, Hugo, despedamos el programa e invitemos a la gente a que vea el video de La Tierra al Fuego. Pero antes de despedir el programa, yo quisiera pues agradecerle a don Carlos por haber participado de este proyecto, por habernos acompañado, por haber entregado su saber y quisiera, don Carlos, que nos contara la última cosita y es cómo se sintió usted
transmitiendo su conocimiento a estos jóvenes que estuvieron participando de este proyecto. Ahorita las personas que sigan ahí conectados y vayan a ver el video, este segundo video, van a ver todo el proceso formativo tan interesante que nos entregó don Carlos y ese legado tan bonito que nos deja a estas personas que participamos o que estuvimos ahí en ese video. Don Carlos, ¿qué siente usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué le parece ese ejercicio de transmitir su conocimiento a los jóvenes y qué cree que puede suceder con estos jóvenes que han venido aprendiendo de estos procesos? No, pues muchas gracias. A mí me parece muy importante. De lo poquito que sabemos y que logren captar algo de lo que hemos explicado sería muy importante, y en lo que les pueda colaborar con mucho gusto. Puede ser en preparación de un colado, en combinación de colores con los mismos colados. Se trabaja la tierra sigilata o tierra silicata, todo eso se puede trabajar. Bueno, muchas gracias, don Carlos. Un placer haberlo tenido aquí con nosotros. Un gusto haber conocido su trabajo, conocido ese arte tan bonito de producción de piezas en cerámica. Y bueno, yo creo que vamos despidiendo ya este conversatorio, esta charla con don Carlos. Dairo, muchas gracias también. Y bueno, invitar a las personas que están ahí conectadas a través de la transmisión de Facebook Live, no se desconecten, ya sigue el segundo video de este proyecto Texturas del Tiempo. Este segundo video lleva por nombre De la Tierra al Fuego. Sigan ahí conectados, no se pierdan el video. Muchas gracias por haberse conectado. Un agradecimiento muy especial a las personas que hicieron parte de este proceso, de este proyecto, de estos videos, a don Carlos, a don Berna, a los chicos que estuvieron haciendo parte de este proceso formativo. Y muy importante, estos videos tienen un componente musical de la música tradicional carmelitana. En este segundo video le agradecemos a Kerkés y al grupo Kirama por aportarnos su música a este video De la Tierra al Fuego. Bueno, en esta segunda parte del recorrido por el Museo de la Cerámica del Carmen de Viboral, encontramos aquí entonces ya la identificación de las piezas elaboradas en la técnica del vaciado colado. Después de tener los moldes, utilizamos entonces esos moldes para vertir pasta líquida o barbotina y poder elaborar las piezas en esa técnica del vaciado colado. Aquí encontramos algunas de esas piezas elaboradas en esa técnica del vaciado colado, que posteriormente deben ser secadas para pasar a algo que se denomina la dureza de cuero. Bueno, después de que la pieza está en estado de dureza de cuero, pues ya pasa al pulido, sobado, para llevarla posteriormente al horno a su primera quema de bizcocho, que se quema a 1150, 1180 grados de temperatura, y tener ya esa pieza bizcochada para posteriormente pasar al tercer momento, que es la decoración. Este segundo momento está relacionado directamente con lo que viene de la tierra y va directamente al fuego. Bueno, vamos a iniciar el taller del vaciado de los moldes del taller anterior. Está bien, ya se va a hacer el vaciado para sacar nuevas piezas. Esta sí ya la tenemos en polvo. La podemos mezclar con otras arcillas para ir preparando la pasta de acuerdo a ciertas cantidades. Y si la quiere fundir con esmalte, le agregamos el 5 o el 6% de feldespato potásico. Se funde para 1020 grados. La pasta viene en polvo para prepararla al colado. Acá le echamos un poquito de agua, echamos la cantidad de arcilla, de pasta para preparar el colado. Le echamos agüita, muy empírico preparamos estos materiales, los preparamos con el silicato alcalino. Por ejemplo, acá le echamos el silicato para que nos dé la fluidez de la pasta y nos dé para el vaciado. Aquí ya lo revolvemos, hacemos la mezcla, ya el silicato empieza a hacer la función acá con la arcilla y ya queda listo para hacer el vaciado.
Bueno, en este momento ya está el colado disuelto. Lo vamos a pasar por la malla para quitarle las partículas que pueden dañar la pieza. Ya al pasarlo por la malla ya queda limpio el colado. Y ya este colado lo podemos vaciar al molde y nos da la pieza que vamos a necesitar. El colado se prepara para que dé fluidez en el molde y pueda volverse a vertir y reutilizar el colado. Hacemos este vaciado. Se utiliza este pedazo para quitarle el granito. Se vierte el colado al molde para que le sacar la pieza, apenas del grueso, y ya endurezca, ya se saca la pieza. Ahí está virtiendo el colado al molde para darle la forma a la taza que va a sacar, o al pocillo. Acá este proceso empieza la absorción del molde de yeso al agua del colado, hasta que va quedando la parte sólida pegada al molde. Los moldes que hace don Bernardo los hace en torno y los hace manual, buscando el nivel del yeso del molde para que la pieza nos quede derecha. Cuando el molde empieza a absorber, va dando el grueso la pieza, va dando el grueso que se va viendo al borde del molde interno, ¿cierto? Ya cuando coge el grueso normal, que uno lo quiere dejar a la pieza, vuelve a vaciar el colado y ya queda la pieza formada. Que ya en 10 minutos o 20 minutos, según la calidad del colado, para dar el grueso, da para desmoldar. Bueno, en este momento vamos a hacer la oreja para pegarle al pocillo que se pegó que se vació y se desmoldó. Acá vamos a hacer la oreja, vamos a hacer la oreja prensada. No importa que se le riegue. Diga clica. Sí. Hágale, aquí está la colita. Aquí. El barrito. Bueno, acá ya el yeso absorbió la humedad, el agua. Quedó la parte sólida adherida al yeso. Se vierte el colado, que es el sobrante, se vuelve a vaciar al colado de nuevo para llenar otras piezas. Por ejemplo, acá ya se vierte el colado, ya quedó la pieza formada en el molde. Ya esperamos que la pieza suelte del molde y se desmolda. Cuando el molde ya está más húmedo, se demora más para desmoldar. Si el colado vuelve al molde, ya raja la pieza, que empieza a formar otra capa por encima de la pieza. Si este colado, este sobrante, vuelve adentro, por eso hay que poner a escurrir bien la pieza, que baje bien el colado. Ya después de que salga el colado, empieza a endurecer. Apenas esté ya la pieza un poco dura, se puede desmoldar. Acá voy a hacer el vertedero del colado para formar la pieza dentro del molde, la pieza que tiene plasmada el molde.
se hace el vertedero para llenar el molde, para poder sacar la pieza completa. Acá tenemos una cuchara como espátula y tenemos la espátula que es para darle la forma del vaciado. La fabricación de este es un alambre acerado. Se le da la forma en un tubo para darle esta forma. Y después se mete en un tubo de aluminio, en una prensa se hace la presión para que quede el alambre ajustado. Se forma la espátula en varias formas. Podemos hacer en forma de garfio, forma de cuchilla y en varias formas, las formas que uno necesite para trabajar. Ya por acá podemos llenar el molde por este vertedero que se le hizo a la pieza. Y ya enseguida este otro que ya vertió el colado, ya lo vació, le hacemos el recorte del sobrante para dejar la pieza libre dentro del molde. Que si le dejamos este se cuelga la pieza y se raja la pieza, se puede perder. Este recorte lo podemos volver a utilizar para preparar colado o para hacer trabajo manual. Para hacer prensado de orejas, de figuras manuales, por ejemplo para la bisutería es especial este recorte. El cuchillo siempre se debe manejar hacia adentro. Si uno lo maneja al contrario, daña la pieza. Se recoge la pasta para adentro y daña la pieza. Debe ser hacia afuera. Bueno, en este momento ya cogió la dureza la pieza, la soltó el molde. Entonces vamos a hacer el desmoldado de la pieza. Ya es el desmoldado y ya la pieza empieza a endurecer. Una pulida manualmente, porque está en estado de cuero empezando a secar la pieza. Ya después se le da un lavado con la esponja. Acá estamos puliendo con una esponja, dándole el borde, puliendo los filos y el borde del pocillo. Cuando lo vamos a llevar a la boca no nos moleste los labios, ¿cierto? Que nos quede preciso el borde para poder tomar líquido en el pocillo. Empieza la dureza de la pieza para el secado y meterlo al horno. Ya, podemos sacar la orejita, darle una media pulida. La oreja debe llevar la misma posición del pocillo para poder que quede bien pegada. Por ejemplo, si el pocillo es una pieza muy vertical, coloca uno la oreja más vertical. Y acá dándole la curva al pocillo, que es esta la curva del pocillo, dándole la forma de acá, donde vamos a pegar la oreja. Después de que ya se pule, se le da un lavado con esponja. Después del lavado con esponja, se seca la pieza para llevarla al horno a la primer quema. Y este es un acabado muy importante, porque aquí se determina la calidad de la pieza y el acabado de la pieza. Que una pieza mal pulida es una mala calidad de la pieza. Todo este recorte que sobra de la pulida es reutilizable.
El secado es muy importante. El secado, si lo aceleramos, pierde la pieza, pues al secarlo muy acelerado la pieza se puede deformar, se puede reventar. En este momento estamos preparando la quema para el horno eléctrico, donde se van a bizcochar las piezas, o hacer la quema por primera vez de las piezas. Acá metemos estas piezas en la parte de abajo del horno para empezar la quema. Ya después de la primera quema se pulen, se clasifican, que estén bien, estén en buen estado para decorar y esmaltar las piezas. Entonces acá vamos con la placa, el primer piso del horno, donde se van a separar las piezas. Vamos llenando el horno. Continuamos con el tercer piso de la quema en el horno. Vamos a colocar las piezas, ya las últimas que se acomodan, para que el horno quede completamente cargado y empecemos ya la quema definitiva para la quema en bizcocho. Ya entramos acá a este florero, entramos esta otra pieza. Vamos colocando acá con cuidado todas las piezas que están crudas. Podemos ir separando. Que estas piezas en bizcocho se pueden juntar unas con otras. No tenemos ese problema, podemos hasta remontar piezas. Podemos hacer este trabajo. Pues las podemos hasta colocar así de a 2 o de a 3 piezas, según el grueso de la pieza, que aguante la otra, la de abajo aguante la de encima. Este es el pirómetro para medir la temperatura del horno, que lo toma la termocupla, empezando desde acá, donde recibe el calor, y lo transmite al pirómetro. Introducimos la termocupla al horno para que tome el calor del horno. Ya procedemos a tapar el horno. El horno, que es una tapa, se coloca encima del horno para conservar el calor y lograr la temperatura que necesitamos en la cerámica. De los 350 grados en adelante empieza a fundir. Y es donde el cuarzo hace la función en la cerámica. El cuarzo hace la expansión de alfa. De alfa es donde se expande y donde la pieza puede reventar si la temperatura es muy acelerada. Pero si se lleva despacio, con control, el cuarzo va funcionando hasta que ayuda a todos los elementos de la cerámica a hacer la función y la fundición de todos los elementos, donde ya la pieza queda resistente a las temperaturas, para los esmaltes, para manipular la pieza, llegando a 1200 grados. Como podemos ver, estos son los hornos en que se quemaba la cerámica en los inicios. Estos hornos eran construidos con unos ladrillos de unas arcillas refractarias que habían aquí en el pueblo. Estos hornos los construían y les hacían una bóveda, o sea que estos lo llamaban hornos de botella. Estos hornos son de llama invertida, porque la llama sube por los alimentadores que antiguamente se quemaba con leña, después se pasó al carbón mineral,
La llama subía y bajaba por el centro porque en el piso había un orificio y un túnel por el cual salía a la chimenea. Ese era el tiro. Y eso era con el fin de que emparejara el calor y quedara más uniforme la quema. Como pueden ver, aquí estamos en la parte de adentro de los hornos. Estos hornos tenían unos fogones acá, unos hogares por los cuales se alimentaban con el carbón. Y aquí subía la llama hacia arriba, daba la vuelta y bajaba aquí por el centro. Por un túnel salía a la chimenea. Ese era el tiro del horno, que eso hacía que la quema fuese más pareja. Un horno de estos se demoraba en el esmalte, por ahí unas 30 horas, en bizcocho, perdón, se demoraba unas 30 horas. Y el de esmalte eran de 10 horas aproximadamente, para lograr en el bizcocho una temperatura de 1150 grados y en el esmalte una temperatura de 1100 grados, 1080, 1100 grados. En este momento vamos a destapar el horno, está un poquito tibio y ya de 8 horas que se hizo la quema vamos a descargar el horno. Ya están las piezas quemadas, ya las llevamos a clasificación y hacemos la decoración sobre las piezas. Ya está una quema que se hizo durante 8 horas. De las piezas, las piezas colado y las moldeadas, que fueron de los pocillos, eso ya quedan con una quema de 1200 grados para someterlo a la decoración y darles el esmalte para la última quema. Ya este es el proceso, el resultado de la quema de la cerámica. Ya vemos la calidad cuando se quema a buena temperatura. Mire que la oreja del pocillo quedó muy bien pegada, ya es una calidad que se puede garantizar en la cerámica del carro. Tenemos todas las piezas con un acabado muy bueno, un buen pulido y la textura de la pasta, de la calidad que tenemos ahora. Tenemos muy buena calidad de pasta, lo mismo en los jarrones. Podemos garantizar la calidad de la cerámica del carro. Este es el resultado del proceso de la tierra al fuego.